Nuestro mensaje de hoy se llama Nuestra Gran Salvación. Y la idea es, nuestra gran salvación fue el tema de estudio principal de los profetas del Antiguo Testamento. Quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, a los versículos, aunque Huaca lo leyó, lo vamos a estar leyendo varias veces, los versículos 10 y 12 del capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro. Paulino me prometió comprarme una silla para que esté tranquilo. Dice allí la palabra de Dios: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por el tiempo de adoración que hemos tenido. Y estando delante de tu presencia, tú sabes, Señor, lo que hay en nuestros corazones, las debilidades físicas, y si no por ti no estuviéramos aquí parados. Quizá no mereciéramos estar delante de tu presencia, ni exponiendo ni recibiendo tu palabra. Pero tú, Señor, eres soberano, y tenemos que en medio de las dificultades, las debilidades físicas y todo tipo de debilidades de nuestras vidas, exponer tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, como iglesia, como personas, y te pedimos que te fortalezca en nuestras debilidades y prepare nuestros corazones para recibir esta tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que hace alguien cuando está en un mundo hostil y que todas las cosas están en su contra? ¿Qué es lo que hace alguien que está sufriendo persecución? ¿Qué es lo que hace alguien que está viendo que todo su mundo se le viene encima y pasa por grandes sufrimientos? El mundo se le viene encima en la familia, el mundo se le viene encima en su trabajo, el mundo se le viene encima en toda parte. ¿Qué es lo que hace alguien? ¿Qué es lo que hace alguien que es sujeto, como lo dice el versículo 6, de varias pruebas y todos los problemas que traen esas pruebas? ¿Qué es lo que hace alguien? ¿Qué es lo que hace alguien cuando ve este mundo tan en confusión, a punto de una tercera guerra mundial nuclear que acabaría con toda la raza humana? ¿Qué es lo que hace alguien cuando el Señor le muestra sus debilidades que son tan grandes? ¿Qué es lo que hace alguien cuando está delante de la presencia de cualquier circunstancia y actúa no conforme a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hacemos, hermano? ¿Qué harías tú en cada una de estas circunstancias? ¿Qué haría yo, hermano? ¿O qué debemos de hacer nosotros? Estas circunstancias nos arropan, nos agarran día a día, nos envuelven, hermano, y nos llevan a nosotros hasta pecar. Ahora, en esta circunstancia, ¿qué haríamos nosotros? Lo que debemos hacer es ver la salvación tan grande de nuestras almas que por gracia Cristo nos ha dado. O Dios a través de Cristo, Dios el Padre. Y este es el maravilloso tema que Pedro desarrolla aquí. Cuando llegamos al versículo 9, aparece la frase siguiente: el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Es el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Manteniendo siempre sus ojos en esa gloriosa salvación futura, cuando seamos final y completamente rescatados de la falla humana, del pecado, de Satanás, la muerte y el infierno, y llevado a la gloria de la felicidad absoluta en el cielo con gozo extremo. De hecho, Pedro nos está haciendo un llamado a ver la salvación de nuestras almas en medio de las pruebas y en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de los problemas, para recordar que nosotros debemos alabar siempre a Dios, bendecir a Dios, honrar a Dios, exaltar a Dios y expresar gratitud a Dios por la salvación de nuestras almas.
Porque aún en el camino del Señor nuestras debilidades son muchas, pero Dios está haciendo una obra en nuestras vidas. Y permítame leerle de nuevo los versículos que ya leímos, para que se nos queden en nuestras mentes. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa la cual anhelan ver los ángeles. Pedro está diciendo que cuando todo anda mal en nuestras vidas, cuando nada es de la manera que queremos que fuera, veamos la bendición de la salvación tuya y mía. Que tengamos una perspectiva de nuestra salvación. Y esto es una porción sorprendente, consoladora en las Escrituras, porque el Señor sabe que somos débiles. Y Él dice, no, hay una salvación muy grande para ustedes. Y Él quiere que nosotros vivamos pendientes sobre todas las cosas de esa salvación para poder llevar este camino hasta que Él venga por nosotros o partamos con Él. Pedro dice, sal de ti mismo y ve tu salvación desde la perspectiva primero de los profetas del Antiguo Testamento, del Espíritu Santo, del Nuevo Testamento y de los santos ángeles, porque la salvación era el tema de estudio, si ustedes ven, hermanos, de los profetas del Antiguo Testamento. Era un tema que ellos se interesaron en escudriñar en él, porque vieron la grandeza de esa salvación, aún en el Antiguo Testamento, dada por el Señor Jesucristo. La salvación era el tema de la predicación de los apóstoles, y la salvación era el tema de interés para los ángeles. Nunca habrá nada en toda la eternidad que sea tan cautivante para las mentes, incluso para las mentes de los profetas santos redimidos, como la gloria de la salvación. La gloria de Dios, la salvación de la salud humana, es una realidad trascendente, o debe ser una realidad trascendente para nuestras vidas. Y eso fue lo que ocupó la mente de los profetas, eso fue lo que ocupó el Espíritu Santo, eso fue lo que ocupó a los apóstoles, eso es lo que ocupó y ocupa a los ángeles, fue lo que ocupó a los grandes hombres de Dios a través de la historia de la redención. Ellos fueron consumidos con el asunto de la salvación. Fueron consumidos en ese tema. Y usted revisa toda la historia de Génesis hasta ahora y se va a dar cuenta, hermano, que lo que consumió a todos los hombres de Dios es hablar e indagar acerca de esa salvación tan grande que venía para nosotros. Y esa debería ser la preocupación de nuestras vidas. Y cuando lo es, nos preocuparemos menos por todas las cosas que están mal en esta vida. Nos preocuparemos muchísimo menos, hermano. Cuando comencemos a preocuparnos y a indagar y a vivir conociendo más de nuestra salvación, entonces, hermano, nos preocuparemos menos por las cosas que nos rodean. Y ese es el tema de hoy, hermano. La salvación es el tema de estudio de los profetas. Y debe ser el tema de estudio de nuestras vidas hasta que Cristo venga por nosotros, partamos con Él. La grandeza de nuestra salvación es mostrada a nosotros porque es primero que nada el tema, como ya decíamos, de estudio de los santos profetas de Dios. Versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo estas cosas iban a ocurrir. El testimonio del sorprendente valor de la salvación llegó a nosotros desde los profetas del Antiguo Testamento. Ellos estudiaron diligentemente, dice Pedro, para saber todo lo concerniente a lo que ellos escribieron, porque ellos mismos no pudieron comprender completamente lo que estaban escribiendo. Los profetas no pudieron comprender completamente lo que estaban escribiendo. Dice que ellos indagaron lo que escribieron. Y ellos conocieron que la salvación era un tema de mucha importancia. Por lo que ellos estudiaron sus propios escritos para resolver qué persona, qué tiempo, de quién estamos escribiendo, cuándo van a suceder estas cosas.
Y no solo fueron los profetas menores y los profetas mayores, de acuerdo a cómo vienen organizados en nuestras Biblias, sino que iniciando de Moisés hasta Juan el Bautista, todos se preocuparon por indagar de la salvación. Hubo profetas que no escribieron nada y ellos se preocuparon por saber de la salvación, hermano. Así que todo lo que escribieron en el Antiguo Testamento se enfocaron en el sujeto de la salvación y en el Mesías, en quién sería Él y cuándo llegaría a Él. Pero los demás profetas que no escribieron en la palabra de Dios, sino que solamente hablaron de esta salvación, también se preocuparon, hermano, por saber cuándo ocurrirían estas cosas, qué envolvía la salvación. Ellos entendieron la importancia de la salvación. ¿Y qué significa esto? Que ellos entendieron la caída, que ellos entendieron la corrupción del hombre, que ellos entendieron el juicio de Dios, que ellos entendieron la sentencia de muerte y el castigo, y que ellos entendieron que necesitaban ser rescatados, salvados. Y tenían que ver quién, cómo, cuándo iba a suceder esas cosas. Y aunque ellos escribieron de esas cosas, ellos indagaron para saber cada día más de esas cosas. Conocieron a Dios como un Dios salvador, conocieron a Dios como un Dios de gracia, conocieron que ellos necesitaban la redención, conocieron que esa redención estaba en el corazón de Dios y conocieron que Dios un día iba a proveer un Salvador, un Redentor. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Conocieron y escribieron, que ellos comenzaron a indagar de estas cosas, comenzaron a investigar cuándo llegaría la promesa que fue hecha en Génesis capítulo 3, versículo 15, para aplastar la cabeza de la serpiente. Ellos vieron la imagen de esa provisión del Mesías cuando Dios mató a un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Ellos vieron la imagen del sacrificio sustitutorio dentro del sistema sacrificial que había en el pueblo de Israel. Y verdaderamente lo vieron con Abraham en el monte Moría cuando Dios proveyó a un animal para que así él no matara a su propio hijo. Puso un sustituto. Y ellos sabían que iba a venir un sustituto, pero no sabían quién, cómo y cómo iba a llegar. Ellos estaban escribiendo acerca de esto. Y escribieron acerca de eso todo el tiempo. Y estuvieron escribiendo acerca de la gracia que llegaría a nosotros. Y eso es importante, que veamos nuevamente el versículo 10. Profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Sabían esto, sabían que necesitaba la salvación y sabían que esta tenía que ser por gracia. Los profetas lo sabían. Los verdaderos portavoces de Dios, los verdaderos profetas sabían que Abraham había sido justificado por la fe. Conocieron que Abraham fue justificado por la fe. Sabían que Noé encontró gracia ante los ojos del Señor y lo salvó en un mundo corrupto. Sabían que esto no era por obra, que Dios es un Dios de gracia. Y esto se remonta desde muy atrás de la historia. Hay personas que tienen la idea, y hay iglesias que tienen la idea, que solamente predican de eso, una idea equivocada de que la gracia de Dios nunca estuvo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. No, hermano. Desde el mismo Génesis, la gracia de Dios estaba manifiesta y los hombres que vivían de esa gracia estaban investigando acerca de ella. Escuchemos a José en Egipto, levantando sus ojos y viendo a su hermano Benjamín en medio del conflicto, cuando vinieron sus hermanos, dijo, ¿este es su hermano menor del que me hablaron? Le dijeron, sí, ese es nuestro hermano menor. Y dice a continuación, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Literalmente lo que José estaba diciendo es, Dios tenga gracia contigo, hijo mío. Aquí está José, un patriarca del libro de Génesis, que conocía ya de la gracia de Dios. Él lo entendió porque esa gracia de Dios operó en su propia vida, sacándolo de todos los problemas y llevándolo a glorificar el nombre de Dios. Moisés supo de la gracia de Dios cuando se reunió con Dios en el monte. Incluso en el momento que la ley estaba siendo dada, el Dios con el que él se reunió en el monte es un Dios que se describe a sí mismo de la siguiente manera en Éxodo capítulo 33, versículo 19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia, y eso es gracia, hermano, del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Eso es la gracia de Dios. Así que los profetas
los escritores del Antiguo Testamento, los verdaderos portavoces de Dios estaban hablando acerca de la salvación, escribiendo acerca de la salvación. Estuvieron escribiendo acerca del Mesías, aquel que vendría para proveer la salvación. Ellos sabían que la salvación estaba basada en la bendición inmerecida de Dios, un favor que no se podía ganar, el perdón de Dios por los pecados, la misericordia de Dios. Ese fue el Dios que ellos entendieron, fue el Dios que conocieron y en todo el Antiguo Testamento, y fue del Dios que hablaron e investigaron. Cuando Nínive se arrepintió de sus pecados, Jonás, recuerden, se puso muy molesto con esto y dijo, sabía que era un Dios de gracia, sabía que haría esto. Jonás ya sabía que Dios era un Dios de salvación. Y cuando Jesús vino, Él estaba lleno de gracia y verdad, porque era Dios encarnado, de ese Dios que ellos hablaron en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que los profetas estaban consumidos con el tema de la salvación, y ellos sabían que ese tema tenía que ser por medio de gracia. También sabían que habría uno que proveería esa salvación. ¿Y qué sabían acerca de ese que iba a proveer esa salvación? Bueno, ellos sabían que el Mesías, de acuerdo al versículo 11, sufriría y sería glorificado. Ellos pudieron ver esto, sabían que padecería gran sufrimiento, como lo expresa en el Salmo 22, donde se describen los sufrimientos de la crucifixión del Señor Jesucristo. Sabían que sufriría porque tenían Isaías 53, en donde claramente se decía que moriría, sería cortado de la tierra de los vivientes. Ellos sabían esto. Sabían que Zacarías había dicho que él sufriría. Sabían que Daniel 9, que su vida le sería quitada. Conocían los detalles del sufrimiento por la descripción de ese salmo que estuvimos hablando, del Salmo 22, que está descrita completamente el sufrimiento del Señor Jesucristo. Y en el Salmo 69 se da más detalle del sufrimiento del Mesías. Sabían que sería traicionado por uno de los suyos. Conocían todos estos detalles. Por eso el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 5, versículo 39, le dice a sus discípulos, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas hablan de mí. Vayan al Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está plagado, está lleno acerca de mí. El Antiguo Testamento está ahí para hablar de mí. Y los profetas, los verdaderos portavoces de Dios, escribieron estas cosas y también estudiaron las mismas cosas que escribieron. Y lo que ellos escribieron, lo que ellos proclamaron para saber de quién estaban hablando, es decir, querían saber de su Salvador y se preocuparon por saber de ese Salvador. Supieron que Él sufriría y también sabían que Él triunfaría. Sabían que Él aplastaría la cabeza de la serpiente de Génesis capítulo 13 que hizo caer a Adán y a Eva. Sabían que sería un rey con vara de hierro que destruiría las naciones del mundo, como dice el Salmo 2. Sabían que el gobierno estaría sobre sus hombros. Sabían que sería un rey eterno, un rey de reyes y señor de señores. Sabían que reinaría sobre toda la tierra. Los profetas sabían de todo esto. La definición del Mesías, del Salvador y de todo su reino está manifiesto en todos los profetas. Sabían que sería poderoso para salvar. Sabían que sería uno que podría liberar a su pueblo por medio de su propia muerte. Todas estas revelaciones estaban por venir, que Dios era un Dios salvador, que Dios estaba mostrando que era un Dios salvador, pero eran revelaciones que estaban por venir. Escuchen la palabra de Isaías 55, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer, venid, comprar sin dinero y sin precio. ¿Qué es eso? Eso es la gracia salvadora de Dios. Todo esto fue lo que escribieron y proclamaron. Y al final del versículo 10 y el principio del versículo 11 de Primera de Pedro, capítulo 1, dice lo siguiente: inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo. Ellos escribieron y se pusieron a indagar lo que estaban escribiendo. Hubo una investigación cuidadosa. Hicieron, como dicen algunos teólogos, una hermenéutica devocional de aquel que había de venir. Una hermenéutica acerca del Mesías.
en todo el Antiguo Testamento. Y aquí podemos ver el corazón de Pedro, y este debería ser nuestra actitud también. La grandeza de nuestra salvación, primero que nada, nos debe ser indicada por la intensidad con que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento, estudiaron sus propios escritos para entenderla. Esa misma motivación que hubo en los profetas que escribieron acerca de la salvación debe también estar en nosotros, y nosotros ahora con más claridad porque tenemos ya la Biblia completa. Ellos estuvieron consumidos con el gran tema que es la salvación. Nunca puede tener suficiente conocimiento de esto. Nunca podrá tener lo suficiente del tema. Nunca pudieron decir que tenían lo suficiente como por allá no estudiar el tema. Así que ellos inquirieron, es decir, hicieron investigaciones. Hermano, nunca te canses de buscar, de indagar acerca de esa salvación tan grande que Dios nos da. Yo no la comprendo, sabiendo yo mi pecado. Ellos estuvieron consumidos por esto. Pero veamos la palabra que se usa para inquirir diligentemente. Es una palabra que se pronunciaría así en el griego esteteo. Es una palabra que indica agotar todos los elementos con la idea de comprender todo acerca del tema. Ellos no lo comprendieron por completo. Incluso escuchamos de ellos esa confesión en Isaías capítulo 6 y Daniel capítulo 7. No entendieron absolutamente, pero buscaron y buscaron como pudieron y siguieron indagando acerca de esa salvación tan grande. Lo siguiente, dice la palabra de Dios que ellos hicieron indagaciones. Otro verbo que significa una vez más una búsqueda intensiva o bien un examen exhaustivo de lo que ellos habían escrito. La primera frase o la primera palabra podía ser general. La segunda palabra se refiere al proceso minucioso de estudiar cuidadosamente las minucias de todo lo que ellos escribieron. Hicieron indagaciones. Cuando usted hace indagaciones, usted quiere saber todo acerca de lo que está indagando. Ellos lo hicieron con preocupación. Lo podemos decir de otra manera. Los profetas del Antiguo Testamento hicieron que esto fuera la pasión de su vida. Estudiar la gran realidad de la salvación era un deseo muy serio y una pasión que lo consumía a ellos. Y debe ser la pasión que nos consuma a nosotros. No fue una investigación de eruditos buscando obtener alguna información, sino una investigación apasionada, devocional, con la idea de adoración, motivación y esperanza. Y tenemos una tercera palabra en el versículo 11, escudriñando, una frase, ¿qué persona? Y aquí tenemos una palabra que significa búsqueda, buscar. Así que tenemos tres palabras diferentes que nos son dadas con la idea de comprender la intensidad de la búsqueda de los profetas del Antiguo Testamento acerca de nuestra salvación tan grande. ¿Pero qué estaban buscando? Sabían que Dios es un Dios salvador. Sabían que Él proveería salvación por medio de la gracia. Sabían que vendría un Mesías y que este sería el Redentor. Pero la pregunta son, ¿qué persona, qué tiempo, quién era este? ¿Quién sería este? ¿Cuándo llegaría? Ellos no tenían esa luz, la que tenemos nosotros. Y a continuación, con el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Quién es el último profeta del Antiguo Testamento, hermano? Juan el Bautista. Y en el capítulo 11 de Mateo, Él envía sus mensajeros a Jesús y dice por medio de sus mensajeros lo siguiente: ¿eres tú aquel que había de venir? Juan está investigando. ¿O esperamos a otros o a otro? Esa fue siempre la primera pregunta. ¿Quién? Y puede surgir una pregunta aquí, puede surgir esta pregunta. ¿No sabía ya esto Juan? Bueno, él pensó que lo sabía. Pero cuando las cosas no funcionaron como él quería, o como él esperaba que sucedieran, le volvía a sugerir la pregunta, o a surgir esa pregunta.
Incluso después del ministerio y muerte y resurrección de Jesucristo, los mismos discípulos se reunieron con Jesús. ¿Y qué le preguntaron? ¿Restaurará en este tiempo, el reino de Israel? Siempre existió una pregunta: ¿quién es este? ¿Y cuándo será esto? Estaban buscando, indagando, queriendo saber cómo eran las cosas. Entonces, hermano, ¿qué tan importante debe ser eso para nosotros? ¿Qué tan importante debe ser para nosotros la doctrina de la salvación? Debe ser al menos tan importante para nosotros como lo fueron para estos hombres. Porque ahora nosotros tenemos la revelación completa, ¿o no es así? La tenemos completa, hermano. Qué gran privilegio, qué enorme privilegio. Lo que ellos investigaron, lo que ellos escudriñaron, nosotros lo tenemos completo en nuestras manos. Entonces tenemos que venir ahí para seguir viendo la grandeza de esa salvación tan grande que tenemos. Ellos se sostuvieron esperando al invisible, algo que era invisible para ellos, pues eran grandes hombres de Dios. Escuche con qué honor son mencionados estos hombres en Hebreos capítulo 11, versículos 32 al 38. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de tener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pelos de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Quiénes fueron estas personas? Son la misma persona que buscaron dentro de lo que escribieron para comprender la grandeza de la salvación que eso nos iba a dar. ¿Y por qué hicieron esto? Porque vivían por fe. Vivían por esa salvación. Dice Hebreo, ahí mismo, en capítulo 11, versículo 39, y todo esto, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Todos ellos murieron antes de que esas promesas fueran cumplidas. Todos ellos padecieron y se consumieron viendo e investigando acerca de esa promesa, de esa gran salvación. ¿Y qué nos dice Dios a nosotros en el versículo 40 de Hebreo 11? Proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros. ¿Qué proveyó Dios para nosotros? La revelación completa acerca de esa salvación. ¿Quién era el que había de venir? Nuestro Señor Jesucristo, el que vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿A través de qué? De la gracia de Dios. Lo tenemos completo. Ellos no lo tenían, hermano. Entonces, hermano, ¿por qué debo enfocarme en mi salvación? En la grandeza de esa salvación, porque tengo algo mejor incluso que los profetas del Antiguo Testamento, de lo cual fue su obsesión en la vida. Es para ti una obsesión de toda la vida, la gloriosa salvación. ¿Qué tanta importancia le damos nosotros a la salvación tan grande que tenemos en nuestras manos, que conocemos más aún que los profetas del Antiguo Testamento? Pedro lo que nos está diciendo es: enfócate en tu salvación. Haz que esto sea la obsesión de tu vida, la grandeza de la gloria de tu salvación. Enfócate en eso. ¿Por qué? Porque ese fue el tema de estudio de los hombres del Antiguo Testamento. Y aunque escribieron acerca de eso, no estaban completamente seguros de lo que estaban escribiendo e indagaron acerca de esto. Ya tú lo tienes en tus manos.
Indaga tú acerca de esta salvación. No te pierdas que sea allí, que sea allí. No, no, hermano. Busca en la palabra de Dios la grandeza de la salvación tan grande que se nos ha otorgado. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10 dice: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esto es el cielo. Todos los seres del cielo adoran a Dios y al Cordero por la salvación tan grande. Los que están delante de la presencia de Dios en este momento, los profetas del Antiguo Testamento, los santos que han partido a la presencia de Dios, están adorando al Cordero por la salvación tan grande que se le ha otorgado. Y nosotros estaremos por la eternidad en el cielo adorando a Dios por nuestra salvación. Y todo eso es parte de esa misma tema de la salvación en toda la Biblia. Toda esa salvación fue traída a nosotros como una herencia incorruptible que no se pierde, reservada para nosotros en los cielos. Y esto es por lo que Pedro hace un llamado a su lectura y a nosotros a adorar, a maravillarnos, a alabar, a dar gracias por la realidad que hemos sido salvados eternamente, a recibir una herencia eterna, incorruptible, celestial, que nunca nos puede ser quitada, y para recibir una fe que se mantiene y soporta cada prueba sin importar qué tan severa sea. No importa la prueba que venga, lo importante es que tenemos una salvación tan grande que nadie puede quitárnosla. Por eso, hermano, nosotros debemos celebrar nuestra salvación diariamente. Debemos estar diciendo, como se dice en el Antiguo Testamento, la salvación pertenece a Dios, y debemos proclamar las buenas nuevas de su salvación día a día, todos los días. Hermano, qué salvación tan grande tenemos. Y a veces la menospreciamos, la cambiamos por cualquier cosa. Nosotros, hermanos, debemos preocuparnos. Sabemos que esa salvación nadie nos la puede quitar, pero debemos preocuparnos día a día de saber más acerca de ella, como lo hicieron los profetas, para vivir glorificando a Dios por esta salvación. Y aunque parezca una cacofonía estar repitiendo esta salvación, es importante que comprendamos la importancia de nuestra salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Ahora bien, amigo que nos visita, todos nosotros entendemos que como pecadores necesitamos ser rescatados de nuestros pecados. Necesitamos la salvación de Dios. Necesitamos ser salvados de la ira de Dios, de la venganza de Dios, del juicio de Dios, de la ejecución de Dios y del castigo eterno del infierno. Necesitamos la salvación. Tú necesitas la salvación. No importa cuántas veces venga a la iglesia y cante con nosotros. Si no te ha entregado al Señor, no tienes la salvación tan grande. ¿Por qué? Porque no podemos salvarnos nosotros mismos por cosas que hagamos. Dice la palabra de Dios que por la obra de la ley nadie será justificado por Dios. Por gracia soy salvo por medio de la fe. No es por obra. No puede suceder de ese modo porque la salvación pertenece a Dios. Es Él que la da. Por eso necesitamos a Dios para que nos salve. Tú necesitas a Dios como yo lo necesito también. La Biblia nos dice que Dios es por naturaleza un Dios salvador. Él es el Salvador. Dios es por naturaleza Salvador. Dios ama a los pecadores, a cada uno de nosotros, y también te ama a ti, no importa la cantidad de pecado que tú tengas. Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La salvación pertenece al Señor, dice el salmista en el Salmo 3. Y nosotros necesitamos de esa salvación. Tú necesitas esa salvación. Dios es un Dios salvador, tú necesitas a Dios. Porque Él está deseoso de salvarte, si no, no estuviera aquí sentado en esta mañana. Él está deseoso de salvarte. Y ya que Dios salva, buscando en su amor, mostrando su amor o basado en su amor por los pecadores,
porque Él tiene deseo de rescatarlo, Él mismo ha planificado salvarte. Él se propuso, de acuerdo con lo que dice la carta del apóstol Pablo a Timoteo, antes de la fundación del mundo, salvar a los pecadores en Cristo, de acuerdo a su propio propósito y gracia que Él mismo estableció antes que el tiempo comenzara. En su soberanía, Dios había establecido que tú ibas a estar aquí escuchando acerca de esa salvación. También sabemos que Dios hizo que Cristo y la obra de Cristo fueran el medio por el cual Él salva a los pecadores. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. No hay salvación en ningún otro nombre. Y después Dios ordenó que todo aquel que cree en Cristo pueda ser salvo. De tal manera, amó Dios al mundo. Y ahí ponte tú en ese mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, incluyéndote a ti, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que necesitas saber. Necesitamos a un Salvador, y Dios es Salvador. Y ama a los pecadores. Puede salvar a los pecadores. Y es el deseo de Él salvar a los pecadores. Él ha planeado salvarte, por eso tú estás aquí sentado en el día de hoy, para que escuches esa salvación. Tiene los recursos por medio de la persona y obra de Cristo. Y te va a salvar, pero tiene que venir por fe a Él. Y hoy Él quiere darte esa salvación que indagaron los profetas del Antiguo Testamento, que debemos nosotros seguir indagando y escudriñando en ella. Él quiere darte esa salvación tan grande a ti. Ah, pastor, pero yo voy a la iglesia. Eso es por obra. Y las obras no te van a salvar. El venir a la iglesia no te va a salvar. Hoy este día puede ser un día glorioso para ti, en el que abrace a ese Salvador con una salvación tan grande. Y Él te dice, ven a mí, pecador. Todos nosotros, hermano, como decía al principio, no solamente son mis debilidades físicas, sino mis debilidades espirituales, pero el Señor, aún así como somos, nos recibe cuando venimos en arrepentimiento y fe. Hoy es el día de tu salvación. Sí, pero yo he venido escuchando eso muchas veces en la iglesia, sí, pero Dios quiere que hoy tú comprendas mejor el valor que tiene esa salvación. Y a nosotros, hermanos, que no juguemos con esa salvación. Que Dios nos ayude a tener el espíritu de los profetas del Antiguo Testamento, el espíritu de muchos hombres que indagan diariamente en esta salvación, y el espíritu, hermano, que tienen aún los hombres sencillos a través del mundo, predicando acerca de esta salvación. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, porque pese a nuestras debilidades, a quienes somos nosotros, tú nos permites hablar, Señor, de esta salvación tan grande. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar delante de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.